¿Qué tal, chicos? Bienvenidos de nuevo a Codelia. El día de hoy regresamos después de un largo tiempo que no hemos publicado videos, pero regresamos ahora con nuevos videos con tecnologías nuevas. Vamos a estar viendo, por ejemplo, videos de Python, vamos a estar viendo videos de Android, un poquito también de Swift, vamos a ver, pero vamos a ver también cómo conectarnos a la nube, cosas que vamos a ir aprendiendo para convertirnos en un desarrollador full stack y tener herramientas a la hora de, por ejemplo, hacer una infraestructura para la nube, para una aplicación o para temas de redes. Entonces vamos a ver mucho de aplicaciones móviles también. Y claro, dejen su comentario si quieren ver algún video específico de algún tema de programación. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo cómo hacer una API con el framework que se llama Flask. Este principalmente es un framework muy utilizado para hacer APIs y lo vamos a ver en Python directamente, que es por donde está desarrollado. Entonces, primero vamos a utilizar el comando pip3, ya que pip es el manejador de librerías que tenemos actualmente. Y del pip3 de la versión de Python 3, vamos a ver si lo tenemos instalado con la versión. Si no, ustedes lo pueden instalar en su computadora. Y vamos a ir con el comando que se llama install Flask. Yo ya lo tengo instalado, pero cuando ustedes utilicen este comando les va a instalar todas las dependencias que necesitan para Flask. Y bueno, ahora vamos a instalar la dependencia de Flask que nos permite comunicarnos con una base de datos de MongoDB. Esto principalmente porque vamos a agregar estudiantes como tal, vamos a utilizar ese ejemplo y agregarlos a una base de datos. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver si tenemos la librería de DNS Python instalada. Y esta principalmente se utiliza debido a que vamos a utilizar una base de datos en la nube. Vamos a utilizarla con MongoDB de Atlas. Entonces vamos a ponerle DNS Python, PyMongo DNS Python. Pero en mi caso sí la tengo instalada. Solo córrenlo para verificar que sí pueden tener instalada la librería. Y ahora sí nos vamos a mover a realizar el código. Bien, ahora ustedes pueden usar el editor que quieran, pero vamos a utilizar Visual Studio Code, que es muy fácil de utilizar y nos va a servir mucho para realizar nuestros proyectos. Entonces, tengo una carpeta abierta con solamente un archivo que se llama app.py y vamos a ver cómo es de fácil instalar las dependencias y cómo definir las rutas para nuestra API. Entonces, vamos a empezar primeramente poniendo from Flask, import Flask, request y JSONify, que nos va a permitir manejar archivos en formato JSON. Vamos a también poner nuestra librería de PyMongo, que es para conectarnos a la base de datos, Mongo Client. Y vamos a definir el nombre de nuestra aplicación. Vamos a poner app es igual a Flask y utilizamos este tipo de paquete. ¿Okay? Ahora vamos a definir nuestras credenciales de la base de datos. Credenciales. Este es nuestro comentario aquí. Vamos a poner Mongo URI, lo vamos a poner de este nombre. Y en este string vamos a poner la URL de nuestra base de datos. Les voy a dejar la liga donde ustedes se pueden conectar al MongoDB Atlas. Ustedes se pueden registrar a esa página muy fácil y pueden definir de manera gratuita una base de datos que pueda ser compartida, pero pues les va a servir mucho para realizar pruebas. Entonces, vamos a ver cómo se hace la conexión. Yo voy a dar un copy-paste de mi URL. Como pueden ver, yo ya puse aquí mi dirección donde está mi base de datos, pero se la dejo aquí a los suscriptores para compartírsela si quieren utilizar esta. La verdad es que es gratuita, entonces no tiene mucho potencia o capacidad para soportar muchas conexiones, pero la pueden utilizar. Igual les dejo aquí la liga de MongoDB. Pueden ver que aquí en la sección de precios, en la parte derecha dice probar gratis, entonces ustedes pueden utilizar y registrarse, es muy fácil y les va a dar su URL para que se conecten. Igual ponemos esta URL aquí para conectarnos y seguimos definiendo el cliente. El cliente va a ser de tipo Mongo Client y ponemos la URL que ya definimos. ¿Va? Ahora la base de datos, en este caso yo voy a definir una base de datos que se llame estudiantes, ¿sí? Y voy a definir la colección que va a ser estudiantes. Bueno, en este caso mejor le voy a poner escuela, la base de datos y ahora la colección donde van a estar nuestros estudiantes, aquí la definimos en Students Collection. Bien, ahora empezamos con las rutas. Definición de rutas. Y estas rutas es donde van a estar nuestros endpoints, donde nosotros vamos a poder, ahora sí que coloquialmente se dice pegarles a esos endpoints para que nos regrese información o podamos hacer cierta información e interactuar con nuestra base de datos. Entonces vamos a empezar primero por
arroba app.route, que es la ruta que se define. En este caso van a ser los estudiantes. Y el tipo de método que va a ser, en este caso va a ser un get. ¿Por qué? Porque quiero obtener los estudiantes que están en la base de datos registrados. Ahora definimos el método con def, get students, la definición normal de Python de un método. Y vamos a decir students va a ser igual a lista de el objeto que está aquí arriba de students collection. Punto find de encontrar. No le vamos a pasar ningún parámetro ya que queremos que nos regrese a todos. Y vamos a decir que nos excluya un valor que es el _id, que es el que nos da MongoDB por default. Por ahorita no queremos que nos regrese ese identificador. Y vamos a darle return en formato JSON estos estudiantes. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que queremos que nos entregue una lista de estudiantes, nos entregue todos, pero que excluye este identificador para que no lo veamos directamente en nuestros datos. Bien, ahora continuemos con otro método que queremos poner, que es, vamos a regresar estudiante por medio de un ID. ¿Sí? Vamos a definir students, pero le vamos a poner aquí, después de esta ruta, el student ID, que nosotros lo vamos a definir, claro. Y este va a ser de método igual un get. ¿Ok? Aquí nos hace falta un paréntesis quitado aquí. Exacto. Muy bien. Ahora empezamos con la definición del método, que es obtener estudiante por ID. A este student ID se le va a pasar como tal el ID del estudiante que queremos regresar. Y ahora sí, vamos a definir ese estudiante. Va a ser igual a la colección de estudiantes, que es el objeto, recuerden, que tiene la base de datos. Punto encontrar 1. Y aquí le ponemos que el parámetro va a ser como tal ese student ID. Y acá está el student ID, que es el que pasamos por aquí arribita del método, ¿no? Igual vamos a dar un excluyente para no obtener el ID que pone por defecto MongoDB. ¿Sí? Y vamos a ver, si el estudiante existe, vamos a regresar en un formato JSON ese estudiante. De igual manera como hicimos con los otros estudiantes. Y si no lo encuentra, vamos a regresarle un mensaje a el usuario, que va a ser un mensaje que ya está predeterminado, que va a ser estudiante no encontrado, para decirle que no existe ese estudiante con ese ID. Y vamos a ponerle un 404 de tipo de error. ¿Ok? Perfecto. Ahora recuerden muy bien las typos, porque por ejemplo aquí se me faltó que pase una S todavía. Hay que poner la S ahí en el método, que no se nos vayan a ir. Y ahora vamos a continuar con otro tipo de método de la API, que son los tipos post, para crear un usuario como tal. Ya vimos cómo recuperarlos, pero pues necesitamos crear unos usuarios para tener información de esto dentro de nuestra base de datos, ¿no? Entonces, el método es post, definimos primero la ruta y ahora vamos a decir agregar un estudiante, ¿no? Este estudiante nosotros lo vamos a poner en el cuerpo de nuestro request, ¿sí? Va a ser un JSON que directamente lo vamos a poner en el cuerpo y ahí lo vamos a agregar así como tal a la base. Entonces vamos a decir, si ese estudiante no existe como tal, tenemos que verificar que no exista con nuestro student ID, o vamos a hacer el query para obtenerlo como tal. Entonces student collection, recuerden que es nuestro objeto. Vamos a utilizar otra vez el find one para buscar ese como tal estudiante. Vamos a ponerle student ID. Y recuerden poner el student ID aquí. Así, tal cual. ¿Por qué? Porque aquí nosotros le estamos pasando el ID del estudiante a este método. Entonces lo necesitamos aquí recuperar de nuestro cuerpo el objeto que le estamos mandando para ver si existe o no existe. En caso de que sí esté en esta parte de aquí, vamos a regresar un JSON al usuario que diga que este usuario ya existe. ID de estudiante es requerido y debe de ser único, ¿sí? Porque este usuario como tal ya existe, entonces no lo podemos agregar como tal a la base de datos. Pero en caso de que, pasar un poquito más despacio,
de que esta función no se cumpla, pues continúa. Entonces vamos a decir, en la colección de estudiantes, donde está nuestra base de datos, vamos a insertar 1. Insert 1. ¿Y qué vamos a insertar? Un estudiante. Ese estudiante es el que le pasamos en el cuerpo. Y vamos a decirle, obviamente, al usuario o a la aplicación como tal que usa esta API, que este estudiante ya fue creado correctamente. ¿Sí? Y le podemos regresar un 201, que es un código HTTP para escribir que se agregó correctamente el estudiante. Bien, chicos, ya nos falta muy poco, solamente un método más, que es vamos a borrar a un estudiante dependiendo de su ID, ¿sí? Entonces vamos a definir primero la ruta, vamos a decir que estos estudiantes, y vamos a pasar el ID del estudiante que ya hemos definido. Vamos ahora a definir el método. Recuerden que tenemos que definir el método, qué tipo de método va a ser, y va a ser un delete, ¿sí? Y vamos a definir ahora el método. Delete student. Student ID es el ID que le vamos a pasar justamente aquí. Y ahora vamos a decir que ese resultado va a ser students collection, el que siempre interactuamos con nuestra base de datos, delete one, ¿sí? Borrar 1, en donde vamos a definir el ID del estudiante, ¿sí? Que es este student ID que ya lo habíamos pasado como tal. Entonces vamos ahora a poner una condición que dice, si de este resultado, si se borró el estudiante, vamos a regresar un mensaje que sea a nuestra aplicación, que diga mensaje estudiante borrado. Esto quiere decir que si borró algún récord de nuestra base de datos, quiere decir que sí se borró correctamente, pero puede ser que no lo haya hecho, entonces hay que validar esas dos instrucciones. Igual regresamos un mensaje JSON y que el mensaje a la aplicación sea no se puede encontrar un estudiante. Esto quiere decir que no encontró un estudiante con ese ID y no pudo borrar absolutamente nada. ¿Ok? Y listo, con esto ya tenemos nuestros métodos de nuestra API. Vamos ahora a dar la nomenclatura del main de Python, que este siempre debe de ir. ¿Y qué pasa cuando la corremos? App run debug true. Vamos a decir que está debugueando la aplicación porque estamos en modo de desarrollo como tal. Y listo, con esto vamos a terminar nuestra API y ahora vamos a ejecutarla. Y bueno, chicos, aquí tenemos un error ortográfico. Recuerden que necesitamos poner un slash primero siempre para definir todas las rutas, ¿va? Entonces, ya modificando esto, podemos ir a nuestra terminal. Le damos una terminal aquí directamente desde Visual Code. La abrimos y podemos ejecutar Python 3 -m flask run o solamente flask run, dependiendo de la configuración que ustedes tengan en su computadora. Pueden tratar con los dos y corremos la aplicación. La vamos a ejecutar y vemos que ya corrió. Efectivamente, esta creó en localhost, es decir, solamente está corriendo dentro de nuestra computadora. Y ya podemos pasar directamente a Postman, a la aplicación Postman, para ver cómo está funcionando nuestra aplicación, ¿sí? Entonces, si no tienen Postman, pueden instalarlo, es muy sencillo desde la página oficial, pero ya nos vamos a pasar a Postman para definir nuestros métodos. Perfecto, como vemos aquí en Postman, yo tengo una colección lista para empezar a añadir request. Entonces presiono añadir request y vamos a empezar con el primer método que era getEstudiantes, obtener todos los estudiantes. Ahora, si se acuerdan, si nos vamos a Visual Code, vemos nuestra ruta. Esta es nuestra ruta padre. Y nuestras rutas que nosotros definimos era students, que era el primero para obtener todos los estudiantes. Ahora le vamos a enviar. Y listo, vemos que no hay ningún estudiante todavía creado. Pero no se preocupen, vamos a ir uno por uno. Entonces ahora vamos con el siguiente, que es, vamos a darle duplicar para que sea más fácil, y es getEstudiantes por ID. Si se acuerdan, aquí la ruta era solamente agregarle un identificador. En este caso vamos a poner este número, uno random, le damos a enviar y dice estudiante no encontrado. Esto es porque no existe todavía ese estudiante como tal, ¿sí? Entonces ahora vamos a duplicar, vamos con el otro método, que ese no era un get, ya era un post. Ese ya era para crear estudiantes como tal. Y si se acuerdan, esta era la ruta. Vamos a regresar a Visual Code y vemos que aquí
habíamos definido este post, que es students, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que este está esperando un cuerpo y ese cuerpo es en formato JSON, ¿sí? Entonces vamos a hacer nuestra estructura del formato JSON. Recuerden que es un student ID, ¿sí? Vamos a aprovechar que Postman nos da la posibilidad de crear un ID random UID, que el UID es un identificador universal random completamente para utilizar. Vamos a definirle un nombre a este estudiante, vamos a ponerle Julio y vamos a ponerle una edad. En este caso vamos a decir que tiene 25 años. Y listo, vamos a darle enviar. Y perfecto, dice estudiante creado. Ahora vamos a corroborar esto. Vamos a cambiar el nombre de este método. Este es post crear estudiante. Vamos a corroborarlo yendo a nuestros estudiantes, los completos. Vamos a darle enviar. Y listo, aquí pueden ver que está el estudiante otra vez, pero nos puso random UID. No nos puso un identificador. Entonces, no importa, ahorita lo vamos a borrar. Ahora, si pueden ver, vamos de nuevo a crear el último método que definimos, que este es delete estudiante por ID. Este, recuerden que era un delete y vamos a poner el identificador del estudiante aquí. Si ponemos lo que sea, algún random, nos va a decir que no encontró este estudiante porque nosotros definimos que lo buscara, pero si no lo encontrara, revolviera este mensaje. Entonces, si se acuerdan, definimos a uno aquí por error. Vamos a agarrar su ID y vamos a borrarlo. Entonces, vamos a poner ese dato como tal ahí. Y dice estudiante borrado. Esto quiere decir que encontró ese estudiante, pero vamos a hacerlo ahora bien. Vamos a crear un estudiante con un identificador. Vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese va a ser su ID. Vamos a crearlo. Vamos a ir a los estudiantes. Y vemos que se borró Julio y ahora se creó de nuevo con este identificador, que es lo que queríamos. Vamos a agarrar ese identificador y vamos a recuperar solamente a Julio. Entonces vamos a poner aquí su ID, porque recuerden que este segundo es obtener estudiante por ID. Y listo, nos da la información de Julio como tal, con su identificador. Pero ahora lo podemos borrar como tal. Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es el de Julio. Le vamos a enviar y listo. El estudiante fue borrado. Vamos a confirmarlo yendo por los estudiantes de nuevo. Y listo, ya no hay nadie. Entonces, aquí ustedes pueden jugar con los estudiantes como tal. Pueden ponerle aquí otro ID. Pueden ponerle a este nombre Marta. Cambiarle la edad. Poner otro ID. Pueden buscar otro ID diferente también. Cambiarle la edad. Y mandarlo. Y pueden crear estudiantes como tal. Entonces, si vamos ahora a obtener los estudiantes, ya vemos que ahora hay una cantidad más grande de estudiantes. Y si vemos, podemos recuperar cada uno de los estudiantes con nuestro siguiente método, solo poniendo el ID. ¿Sí? O si ponemos otro donde no exista, estudiante no encontrado, porque así lo definimos en nuestra API. ¿Sí? Y listo, chicos, así es como creamos una API en Python de una manera muy fácil con la librería de Flask. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este tutorial. Vamos a continuar pronto con más tutoriales. Vamos a ver cómo conectar estas APIs a aplicaciones móviles, aplicaciones web, a muchas otras aplicaciones. Y vamos a seguir desarrollando APIs, pero en otras frameworks que ya existen y en otros lenguajes también. Espero les haya gustado el video. Déjenos un like, déjenos un comentario de qué les gustaría ver. Y claro, suscríbanse al canal para obtener más videos y más contenido.